variables están en juego cuando hablamos de un tema de investigación. Pero la gran pregunta acá es, ¿qué hace tan mortal el tema del COVID? Que aunque, vuelvo a repetir, son muchas las características que además hemos encontrado de cuáles son las que permean o qué lo que hacen tan complicado esa condición del COVID. Entonces estamos hablando de las variables. El día de hoy en buena medida vamos a hablar de las variables, sin hecho no escuchar a los que nos hacen falta, porque nos hacen falta algunos de seguirles pensando qué es lo que vienen haciendo. Entonces, aquí existe una pregunta: ¿qué variables están en juego, ¿no? Están en juego con el COVID. Bueno, y aquí, pues, es bien importante hacer esta conjetura o este juego de conjeturas, porque nos van a empezar insisto, cuando estamos viendo, por ejemplo, este tipo de temas, más cuando nuestra investigación está asociada a los cortes cuantitativos y cualitativos, bueno, independientemente de que esté asociado o no esté asociado, porque entiendo que al más de uno de nosotros va a ser una narrativa o va a haber una variabilidad del tipo de tema del que estemos construyendo, ¿no? Entonces, pero sí es importante hacer el ejercicio, ¿no? Bien, como decíamos la vez pasada, aunque mi tema no esté asociado a este tipo de ejercicios, de todas maneras me implica o me invita, yo no le llamaría obliga, a poder hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, dentro de ellas, hay una pregunta aquí central del poder averiguar, como en todos los temas de investigación, como en todos, absolutamente en todos, ya sea de naturaleza cualitativa o ya sea de naturaleza cuantitativa, todos obedecen a una serie de variabilidades, y para ello pues hay varianzas, es decir, no es otra cosa más que las variables, ¿no? Hay variables que van a ser dependientes, independientes, que van a ser causantes, que van a ser directas, que van a ser indirectas. Bueno, depende, ¿no? Depende desde qué perspectiva lo queramos ver, pero lo que sí es que hay un conjunto de variables que van a incidir en la presentación de la problemática que nosotros ya estamos identificando. Per se significa entonces que cuando estoy pensando en la problemática, debo de estar pensando también en las distintas variables que se configuran o que se conjuntan como para poder presentarse la problemática. Entonces, como tal, ya más de uno de nosotros hemos estado identificando que hay una problemática sobre el tema de investigación que venimos adheriéndonos, o bien que está asociado a nosotros. Entonces estamos obligados a tener que pensar en esas variables. Entonces, alguien podría decir dentro de los metodólogos, bueno, pero ¿cómo nos acercamos a poder decir si efectivamente estas son las variables, ¿no? O si efectivamente es una variable directa, una variable independiente o dependiente. Bueno, a veces lo podemos anotar o lo podemos observar con el estado de la cuestión, ¿saben? En el estado de la cuestión podemos encontrar múltiples razones del por qué se da o cómo se configura o cómo se presenta dentro de la problematización una variable o una varianza. Es decir, que en las investigaciones van a ir adoptándose, bueno, hay investigaciones como tal que refieren y que describen y que argumentan y que comprueban o que describen una variable como tal, ¿no? Es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la concepción docente, ¿no? De la concepción docente, ¿qué se te ocurre del maestro de formadores, ¿no? Bueno, ¿desde qué perspectiva se quiere ver, ¿no? Y cuando planteo desde qué perspectiva se quiere ver, entonces me estoy obligando a tener que pensar en qué variables estoy condicionando la forma en la que lo voy a ver. Y puede ser que estemos hablando del aspecto contextual, estemos hablando de su naturaleza cultural, estemos hablando de su cosmovisión, estemos hablando desde una razón política, estemos hablando desde una razón antropológica, desde una razón sociológica. Digo esto porque
las variables van a conjugarse de una manera muy profunda. ¿En qué sentido? No va a ser lo mismo estar hablando de la concepción de alguien, por ejemplo, que esté en Chiapas, y justamente en el mismo Chiapas, no va a ser la misma concepción de alguien que esté trabajando en zona urbana con zona rural, ¿no? O como este tema, por ejemplo, que estoy planteando en el postdoctorado que estoy llevando. Me interesa mucho ver la concepción docente del maestro de posgrado de la Universidad de 3 de febrero de Argentina, pero también la perspectiva que tiene el maestro de Cresur. Y alguien podría preguntarnos, bueno, pero ¿para qué nos va a servir? Bueno, es que es un estudio de covarianzas. En el fondo, alguien puede decir, bueno, es que estamos nada más recabando la perspectiva de los dos docentes, ¿no? Del docente de Argentina y del docente del Cresur. No necesariamente se esté sumando esa idea, sino se está haciendo un estudio de varianzas, y por qué no pensarlo también puede ser covariable, porque estoy tratando de parametrizar entonces cómo se concibe la docencia en la 3 de febrero y cómo se concibe la docencia en el CRESUR, y ahí estoy visualizando las variables y las estoy correlacionando, ¿no? Y en el estudio paramétrico entonces me va a decir qué grado de covarianza existe entre los dos. Puede ser que exista covarianza, pero puede ser que no exista absolutamente nada, ¿no? Es decir, estas ya son como que ejercicios prehipotéticos o supuestos hipotéticos que nos van a ir dando la posibilidad de ir comprobando, ¿no? Yo a primera vista podría decir que no tenemos, que no tenemos diferencia, ¿no? Que nuestra concepción docente la asumimos, por ejemplo, desde nuestro contexto, desde nuestra formación y desde además cómo fuimos formados. Mira, son tres variables interesantes, ¿no? La primera, que está hablando de cuál fue tu formación o tu escuela formadora. Lo segundo, cuál fue tu área de especialización. Lo tercero, cuáles han sido tus alcances a nivel académico. Y una cuarta posibilidad es por qué estás haciendo ese ejercicio, ¿no? Digo, porque dentro de las variables podemos encontrar que alguien ni siquiera estudió docencia y simplemente se fue estudiando. ¿Qué se te ocurre? Algo relacionado a ingeniería, tiene una maestría también en la misma naturaleza y un doctorado también en esa misma naturaleza. Pero cuando estoy hablando de la concepción docente, ya cuando tiene alguien ese tipo de formación, pues por supuesto que ya va a haber una variabilidad interesante, ¿no? Variables que son necesarias analizar, profundizar y parametrizar, ¿no? Entonces, por eso es que los ejercicios de esta semana estarán asociados al uso de variables desde el coeficiente de Pearson. Aunque muchos a nivel estadístico dirá que estas variables más están asociadas a aspectos de naturaleza desde la perspectiva naturalista, ¿no? Tener que comprobar algo, tener que crear algo, pero no necesariamente, ¿no? Aquí la posibilidad es el sentido de la creatividad y cómo lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido que yo les narraba, pues está ahí, ¿no? ¿Qué variables juegan en el fondo con la COVID-19 para que entonces sea altamente mortal, ¿no? Permítame. Entonces, como decíamos, una de ellas que van a estar asociados es la comorbilidad. Creo que vamos a aceptar a alguien aquí. Entonces, una de ellas es la comorbilidad, ¿no? Comorbilidad. La primera va a estar asociada a que no es otra cosa más que, como lo decíamos, aquí está. Esta condición es muy importante y pues lo decían, ¿no? Que el que sufre, por ejemplo, de este tipo de aspectos en la COVID-19, que no es otra cosa más que alguien sufra un trastorno o una enfermedad, pues que sea condicionante a su salud, ¿no? Y dentro de ellas,
pues hay variables de la comorbilidad que también van a ser muy importantes, como por ejemplo, ¿qué? Sí, maestro Aarón, adelante, díganos. Buen día, doctor. Buen día. Entonces, bueno, las variables se identifican en el enunciado de la hipótesis o en el problema, pero quiere decir que antes de redactar el enunciado, vamos a identificar el problema y a partir de ahí podremos señalar varias cuestiones que influyen en este para redactar de la mejor manera el enunciado. ¿Esa es la idea? Le puedes llamar de esa manera, así como tú lo interpretaste. Claro, son aquellas razones, llamémosle así, si le queremos llamar hacia la variable, o aquellas circunstancias, o aquellos rubros, o aquellos elementos que condicionan su problemática, ¿no? Sí, algunos dicen que las variables las podemos identificar a partir de que podemos problematizar, y algunos otros van a considerar que las variables las vamos a encontrar en el momento en el que estamos pensando en aspectos hipotéticos, ¿no? En aquellas posibles soluciones o en aquellas posibles maneras en las que se resuelve la problemática. Pero esto va junto con pegado, ¿no? La parte del ejercicio de la construcción de la problemática justo con el ir pensando por dónde se puede ir solucionando esta problemática, que son los supuestos hipotéticos o bien la hipótesis, ¿no? Depende en qué sentido quiera construir. Entonces, pero hay esas dos posibilidades, lo podemos generar, lo podemos concebir desde esas dos posibilidades, ¿no? Ok, muy bien, doctor, gracias. Sí, claro, y a eso le vamos a llamar variables, maestro. Pero claro, había que comprobar, por ejemplo, yo estaba pensando que mis variables, me supongo en un tema, por ejemplo, que ustedes traen, ¿no? Voy a pensar en el tema que trae luz, a propósito de las subjetividades, ¿no? Y además de lo que platicábamos, justamente con cómo me estoy haciendo con estas herramientas tecnológicas y cómo me está posibilitando o cómo me está impidiendo, ¿no? Vivir esa pedagogía emergente o esa condición educativa emergente. Entonces, podríamos pensar en varias variables ahí, ¿no? Desde esa misma condición. Una de las primeras está en el aspecto de la formación, ¿no? De ahí si tengo esta formación en el uso y en el manejo, porque no nada más es el uso y el manejo, ¿no? Porque también ahí hay una triple complicación. Uno de ellos están consigo los retos del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Un segundo reto sería la aplicación, ¿no? Primero sería el conocimiento y segundo la aplicación, y la tercera sería la gestión, ¿no? Y una cuarta posibilidad, si en efecto se están logrando aprendizajes, y una quinta posibilidad si estos queremos que sean significativos. Entonces, lo que quiere decir entonces que tenemos que hacer un ejercicio exhaustivo para regresar a nuestra problematización y a este aspecto hipotético. Por ello es que les pedía en la semana que hicieran el ejercicio de la hipótesis, de la comparación de la hipótesis, de la emanación de la hipótesis, o bien de ese ejercicio reflexivo hacia dónde nos lleva la hipótesis para poder llegar a este momento de las variables, ¿no? Entonces, como lo decía, una de las primeras, regresando a lo mismo de las variables del COVID, vemos que están en juego, pues está la comorbilidad, ¿no? Es decir, sufrir una enfermedad. Y dentro de ellas vamos a encontrar otras variables que son, la primera es una variable dependiente, es la comorbilidad. O una variable directa, ¿no? Y unas variables indirectas, pues vamos a estar hablando, a ver, díganme, ¿qué enfermedades conocen que con la combinación del COVID puedan resultar fatales o mortales? Hipertensión. Perdón, sí, claro. Sí, por supuesto, hipertensión. Tenemos una hipertensión. ¿Qué más? Diabetes. Y por supuesto, la mellitus que puede ser mellitus 1, mellitus 2, mellitus 3. ¿Cuál más? Asma.
El asma también puede ser una condición. Obesidad. Sí, la obesidad. Díganme qué más. Efisema pulmonar. Sí, por supuesto, una fibrosis pulmonar o un efisema pulmonar. Estamos hablando de efisema, estamos hablando ya del cáncer, y cuando estamos hablando de una fibrosis, estamos hablando de una condición alterna, ¿no? Pero que también nos complica. ¿Qué otra? Ajá, sigan pensando, ¿qué otra? Entonces, habíamos hablado de la presión arterial. Vamos a anotarla para que ustedes vean el ejercicio, ¿no? También importante. La presión, por ejemplo, arterial. ¿Cuál otra me decían? ¿La edad podría ser también, doctor? También podría ser la edad, maestro. También podría estar asociada. Vamos a anotarlas. ¿Y si vino ya el Alex o lo fueron a buscar? No, Vamos a anotar. me mandó un mensaje a las 8:59 casi a las 9, Ajá. diciéndome que iba a... Voy a venir. Diabetes ahí, la mellitus, pues puede ser 1, 2 o 3, ¿no? Permítanme. Denme un minuto. Voy a tener... ¿Ah? Sí, está muy bien. Me gusta porque sí me habla mi sueldo. Denme un minuto, maestros. Ya. Me gusta.